Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Un fascinante proceso electoral, el más complejo y cambiante en muchas décadas, llega este domingo 27 de mayo a su fin en Colombia. Se elige entre 5 candidatos de coaliciones, solo uno en representación de un partido, el próximo presidente de la República de Colombia para el cuatrenio 2018-2022. Para analizar este proceso nos acompaña hoy a boca de urna un reconocido politólogo y experto en marketing electoral. Bienvenido a Congreso y Sociedad, maestro Ángel Vegasino. Néstor, un placer estar nuevamente acá. Ángel, un proceso apasionante y complejo, como ya lo hemos dicho. ¿Había vivido algo similar usted en Colombia? No, creo que es el proceso electoral más fuerte, más imprevisible incluso, de todos los que yo he pasado acá en Colombia. Llevo más de 30 años y en este periodo, digamos, largo, creo que es el momento más fuerte. Hoy es sábado, víspera de las elecciones. Duque, en representación de la fuerza de derecha. Gustavo Petro se le identifica como un candidato de izquierda. ¿Es entre ellos que se va a disputar finalmente la presidencia de la República? Yo creo que todo está indicando que es entre ellos dos, es decir, entre estas dos fuerzas. Una fuertemente cargada a la derecha, la otra con una tendencia hacia la izquierda, con un origen en la izquierda, pero juntando una cantidad de voluntades de un espectro un poco más amplio que la de Duque. Pero también hay dos incógnitas, ¿no? Primera, todo el mundo está hablando, esa perversión de la democracia en este país, que es lo que llamamos la maquinaria, que es esa pérdida de concepto democrático y el resultante, la alineación del voto en función de ciertos intereses, de ciertas necesidades que conjugan con ciertos intereses. Y estamos ahí con Vargas. Y la segunda interrogante es Fajardo, que es otra emergencia que ha liderado relación, digamos, candidato-percepción de los electores durante un rato largo en esta elección y que luego se desinfló por falta, en mi lectura, por falta de definiciones propias, por falta de afirmarse en el terreno, ¿no? Pero sigue siendo una incógnita. Creo que ahí está el terreno. Lo cantado es Petro-Duque. Las dos incógnitas, Vargas-Fajardo. Esas dos incógnitas podrían representar el voto silencioso que se ha dado en países como Costa Rica, por ejemplo. Fajardo podría eventualmente pasar a una segunda vuelta. Suena un poquito a milagro a esta altura de las cosas, pero podría ocurrir. Me parece que lo de Costa Rica comprendió algunos elementos que no están en juego en esta elección de Colombia. Y eso hizo que ese voto silencioso de repente emergiera como un grito y definiera. Creo que en Colombia no está tan claro. Si uno observara la imagen clásica que uno ve, que es un poco de los apostadores ingleses que le apuestan a todo, fuertemente a las elecciones. Y la comparación es con las carreras de caballo, ¿no es cierto? Cómo se comportan los caballos, cuál viene de atrás, cuál está en el grupo y de repente se despega del grupo y ataca, y cuál viene con el hocico marcado adelante desde el principio. En ese juego hay emergencias que uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Los comportamientos con las fotos fijas, que son las encuestas, han sido clarísimos. Una tendencia muy consistente, muy sostenida, clarita de subida que la tuvo Petro, que nunca tocó los famosos techos que le adjudicaban. Y por el otro lado, sobresaltos. Sobresalto número 1, después de la consulta, la disparada vertical que tuvo Duque, con mucha franja de espuma que luego se decantó prácticamente entre 8 o 10 puntos, hubo de decantación. Disparada hacia abajo, la de Fajardo. Y así, no hablemos de la de Vargas, que siempre fue como el caballo, un poco el burro que viene de allá del fondo de atrás, ¿no? Pero en el cual no se le ven características de ese arranque final del caballo que pega la embestida y gana sobre la marcha, ¿no? La de Vargas ha sido en las últimas semanas una campaña envolvente, exuberante. Entre otras cosas se muestra muy victoriosa. Sí. ¿No podría estar ese voto silencioso finalmente movido por las maquinarias el que lo favoreciera?
Sí, la interrogante fuerte es qué pasa con esa maquinaria. Realmente, en qué nivel de transferencia de la orden se produce el resultado. Es la incógnita. Por ejemplo, César Caballero la evalúa en un 60% y para la mayoría, incluido yo, me parece exagerado ese 60% de endoso de la orden de voto, ¿no? Probablemente está en un 30, en un 40, hay quienes la castigan más y hablan de un 20. Pero bueno, de todas formas hay que evaluar eso. Lo que sí fue claro es una especie de gran perfume de plata que emitió la campaña de Vargas en las últimas 2 semanas particularmente, que se tradujo en una proliferación de buses monstruosa, por ejemplo, para lo de la plaza. La Candelaria estaba llena de buses, la Circunvalar, buses. Pero bueno, es el estilo de la máquina, ¿cierto? Esa emergencia del dinero en la campaña de Vargas hace que la creencia en que el voto de la maquinaria es un voto duro, firme y consistente, pues esté contaminando las observaciones que uno hace sobre esta elección al día de hoy, sábado, ¿no? Llega el candidato del uribismo y del Centro Democrático y de las fuerzas de derecha al primer lugar para esta elección del 27 de marzo. ¿Se consolida Uribe como el gran elector en Colombia? Yo creo que no. Yo creo que Uribe tuvo un desempeño que lo dejó en puntos suspensivos el 11 de marzo. Él, por su propia votación, los 800 y pico mil. Creo que la conducta de Duque hace prever una separación de Duque con respecto a Uribe. Creo que esta semana ha sido explícito Duque, diciendo que él no responde a órdenes, que él no tiene jefe. Necesita emitir esa señal en función de una gran franja del electorado. Esa señal debilita a la otra franja del electorado que espera a eso que le dicen el títere, ¿no es cierto? Espera el ser obediente con respecto a la orden de Uribe. Mi impresión particular es que Duque no va a ser tan obediente a las órdenes de Uribe. Mi impresión particular es que una vez instalado, como suele ser siempre, el presidente soy yo. Si el triunfo es de Duque, creo que lo que vamos a ver no es a un gran elector fortalecido, Uribe, sino vamos a ver como el último canto de Uribe desde el Congreso, desde la presidencia del Senado, y va a ser su último momento de gloria para luego pasar al retiro, ¿no? Me da esa impresión, qué sé yo. Creo que la gente que está pegada a esa fantasía que ha sido Uribe en los últimos años de este país, espera que sea eterno, espera que tengan en Uribe a un super Uribe que se prolongue en el tiempo y que luego la especulación que todo el mundo ve en el 22 se reinstale como candidato presidencial, quizás antes, y vuelva a jugar. Pero a mí me parece que Uribe ya está en las últimas cartas, que no son las últimas de semanas o de meses, son los últimos años de Uribe, pero es la decadencia de Uribe la que estamos viendo. Un análisis del apasionante proceso electoral con el experto en marketing político y politólogo Ángel Becasino. Vamos aquí en Congreso y Sociedad a unos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. De nuevo en Congreso y Sociedad con Ángel Becasino y su análisis sobre el proceso electoral que culmina mañana en Colombia. El fenómeno Petro.
¿Cómo explica usted el fenómeno Petro, el hombre que llena las plazas públicas en Colombia y parece estar reeditando la imagen del caudillo del pueblo Jorge Eliezer Gaitán? Lo que veo es un país que esperaba una señal, que esperaba a alguien en cuya palabra pudiera depositar el sueño de otra cosa con respecto al país. Esperaba a alguien que sintiera que no fuera más de lo mismo. Y esperaba a alguien que tuviera un lenguaje que proyectara la realidad del país hacia adelante, hacia escenarios de los cuales nadie está hablando. El tema de las energías limpias, un montón de temas. El tema de la necesidad de prepararse a aprender para poder aprender todo lo nuevo que va a pasar. Porque venimos de un mundo que da por hecho que todo ya está dicho y que lo que hay que aprender es lo que ya se conoce. Y estamos en el umbral de un nuevo momento de inteligencia artificial, de nanotecnología, de biotecnología, de un montón de cosas y de una transformación muy profunda en la sociedad, no solo de Colombia, del planeta, en la cual lo que está eligiendo Colombia en este momento también es seguir apegado al pasado, incluso retrocediendo o saltar hacia adelante, intentar ponerse al ritmo del planeta o de lo más evolucionado del planeta en este momento, que no quiere decir que sea algo automático, sino dar un primer paso en dirección a un proceso. Creo que eso es lo que representa Petro y que eso es lo que ha producido este gran enganche, particularmente de los jóvenes, que es un enganche más consistente de aquel que logró en el 2010 Mockus, en mi lectura. En lo de Mockus hubo una efervescencia, hubo una especie de alegría, una pequeña primavera. En este caso hay una primavera más fogosa, que se expresa de esa manera en las plazas, ¿no es cierto? Que se siente en las calles, que se siente en las redes. Es decir, se están conjugando muchos elementos y se está armando un frente con Petro que enfrenta al otro frente, que es el frente del miedo y de los miedos, que es el gran frente con el cual se ha controlado a este país. El de los miedos, alborotar los miedos y ordenar alrededor de los miedos. Sí, con la tesis del castrochavismo, de la venezolanización de Colombia. Es algo que lo sembraron desde el principio, que se apoyan en información vieja. Todos en algún momento de la vida hemos hecho algo que luego hemos evolucionado en otra dirección. Uno no puede dudar que todos en nuestro pasado, vos, yo, cada televidente, tenemos momentos que hoy no tienen nada que ver con lo que nosotros somos o con la forma en que pensamos o en cómo vemos o con cómo vemos procesos. Ejemplo, el proceso de Venezuela. Yo creo que hoy Gustavo no tiene nada que ver con lo que está pasando en Venezuela, con lo que ha venido pasando en Venezuela a partir, digamos, de los primeros años de Chávez. Es decir, una cosa fue Chávez, los primeros años de Chávez, y otra cosa es lo que vino después, esta especie de régimen militar bajo una figura que es la del gordito Maduro, ¿no es cierto? Y creo que hoy Petro no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, utilizan esos elementos, así como tergiversan y dicen que cualquier cosa están diciendo sobre Petro, ¿no? Mientras hay un espacio de gente que está impregnada de miedo y por eso se vuelve permeable de a ratitos a ese tipo de mensaje. No sé si la gente es rebaño, no sé, yo tengo fuertes dudas. Yo creo que la gente a veces se comporta calmada en espera de un momento histórico. Ha pasado en todo el mundo, también en Colombia. Los temas de campaña que han incidido hacia la favorabilidad hacia uno u otro candidato. ¿La corrupción, por ejemplo? Claro, la corrupción marcó muy fuerte como el puntapié inicial de la candidatura de Fajardo. La corrupción es un tema que está presente en las sociedades desde la antigua Roma, siempre, siempre ha estado. Por eso hicieron carrera las frases aquellas de tenerla en sus justos términos y otro tipo de cosas muy a la mexicana. Pero yo creo que hay nuevos temas que se han impuesto en la agenda. Quedó paulatinamente atrás ese alborote con la corrupción, quedó atrás el enganche tan fuerte que había con la paz,
lo que significaba, los pros, los contras, de alguna forma el comportamiento electoral que tuvo la FARC como partido político ayudó a que la paz mermara en su presencia dentro del debate electoral, y en la agenda se instalaron otros temas, en gran parte instalados por Petro: la enseñanza gratuita, universal gratuita y universitaria gratuita, el tema de los cambios de energía, la Colombia como modelo productivo y no un modelo extractivo, y la otra por el otro lado, que no se lo ha mencionado mucho, como un modelo especulativo, la tendencia del mundo desde que se abandonó el patrón oro, ¿no? En fin, creo que hay grandes temas nuevos incorporados a la agenda, lo cual nos hace pensar, como beneficio para la democracia, que vamos a entrar en un tiempo de reflexión importante sobre el futuro de Colombia. Hemos estado acá frenados por la angustia de perder las cosas que vienen del pasado. Y creo que ahora Colombia se ha soltado un poco, se ha quitado la ropa para enfrentarse a cuál va a ser la nueva ropa, y es el futuro. Con esta variedad de opciones y el retorno a la discusión ideológica, las variadas alternativas, ¿usted cree que puede revertirse la tendencia histórica a la abstención en Colombia? Yo creo que se va a revertir en parte. Lo que espero para mañana es una participación más grande que la que venía, lo cual nos hace pensar que podríamos llegar a un 58% de participación, yo diría, incluso tal vez a un 60%, que esta incorporación de nuevos temas al debate electoral, esta confrontación, la polarización que tanto se estigmatiza, pero toda elección es una polarización. Siempre uno elige entre una cosa u otra cosa y se radicalizan las posiciones, en toda elección y en todo el mundo. Pero yo creo que ahora, no sé, ha emergido algo, un componente nuevo, que algunos lo ven como una especie de esa magia que produce enamoramientos, ¿no? Lo que está pasando en las plazas. Ojo, acá se está tergiversando las plazas y las plazas, no todas las plazas son lo mismo. Hay plazas con mucho merchandising, la de Bolívar del domingo pasado, con la manifestación que hizo Germán Vargas. Hay plazas que están llenas de pueblito que dice estoy enamorado y va al encuentro, así como los adolescentes van al encuentro de alguien que les habla con su música o lo que sea, los pueblos van al encuentro de alguien que les está mostrando un horizonte diferente. Creo que eso ha pasado acá y creo que hay una magia que se ha puesto en movimiento, por usar esta palabra magia, y que tiene un largo recorrido para adelante, y que es la magia que generó la relación pueblo-Petro, o electores-Petro. Un análisis a fondo del proceso político que vivimos con Ángel Becasino aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para analizar desde el punto de vista del marketing y la estrategia electoral las 5 campañas de los candidatos presidenciales. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. De nuevo en Congreso y Sociedad con Ángel Becasino. Ángel, desde el punto de vista del marketing político y la estrategia electoral, ¿cómo analiza las campañas? La de Duque, por ejemplo. Creo que la de Duque partió de una necesidad de darle a ese candidato un perfil cercano a la gente, de separarlo de toda una etapa confusa que fue la etapa en cómo
Uribe decidía quién era el que él dijera, ¿no es cierto? El que diga Uribe. Entonces finalmente hicieron un proceso ahí de encuestas y demás historietas que fue todo confuso. Y emergió el que Uribe quería. Todo el mundo sabía que el que Uribe quería era Duque. Entonces emergió Duque. El primer momento del mercadeo de Duque, para usar el concepto del marketing político, el primer momento fue separarlo y mostrarlo como alguien cercano a la gente. No cercano a Uribe, sino cercano a la gente. Y entonces convirtieron lo que fueron los primeros mensajes, llenaron las pantallitas de perros, familia, ¿no es cierto? Y lo volvieron como un muchacho con la guitarra. Para mí eso fue como la campaña de póker en una continuidad, póker la cerveza, entre amigos póker, ¿viste? Ese tipo, o entre amigos néctar. Era una cerveza, una especie de campaña de muchachos que se reúnen, que confraternizan y que hacía sentir a Duque un hombre joven cercano al país, o cercano a la gente, a una clase media, digamos. Muy antioqueña la campaña, muy paisa la campaña. Pero ese fue el planteo y digamos que la evolución no se alejó mucho de ese planteo. Es decir, lo separaron de Uribe, lo acercaron a la gente, con la conciencia de que todo el mundo sabía que era el que dice Uribe. Págate, eso es Duque. Petro. Gustavo, en términos de comunicación, se tomó una decisión estratégica en la campaña. Yo estoy involucrado en la estrategia de Gustavo. La decisión, que es clara a la vista de todo el mundo, fue que el gran vehículo de comunicación de Petro era Petro mismo, y era Petro instalado en plaza. Y era una cosa que lo convirtió, como funcionó, lo convirtió en una especie de esa estrella que están esperando los pueblos, las ciudades del interior, todo el mundo, y que incluso generó fenómenos como que la gente en lugares hacía vaca, ¿no es cierto?, juntaba la plata para pagar el equipo de sonido, la plataforma, todo eso, y un gran proceso de autogestión que es parte de la magia que ha desarrollado este electorado que está con Petro. Eso fue lo de Petro. En medios de comunicación pasó otra cosa. En la campaña por la consulta, ningún banco le quiso dar crédito hasta faltando 2 días para el final del 11 de marzo, digamos, hasta el jueves anterior. El jueves uno de los bancos, de los grandes bancos de acá, decidió que le daba una línea de crédito y la campaña tuvo unos comerciales de televisión la noche del jueves, el viernes, el sábado y ¡ploc! El domingo fue la consulta. Petro en medios masivos estuvo mudo en función de que no tenía cómo. Entonces pasó que un poco condicionado por aquella falta de recursos, la campaña se cargó a una horizontalidad muy grande donde la gente naturalmente se apropió de la campaña, la autogestionó y autogestionó en gran parte esa especie de gira rockera que ha sido la gira de conciertos de Gustavo. Fajardo, que en algún momento fue primero en las encuestas y ahora parece estar recuperando terreno en esta recta final. Fajardo tuvo una característica. Cuando uno leía este tipo de investigación relativamente nueva que es el Big Data, ¿no? Uno analizaba datos de la conversación digital. Desde hacía rato Fajardo marcaba lejos de todos los demás. Estaba muy bien posicionado por encima de todos los demás en elementos positivos, en creencia en él, en un montón de palabras claves, palabras vectores. Las mejores estaban pegadas a Fajardo y despegado lejos de todos los demás, incluso en Antioquia despegado lejos de Uribe mismo. Sin embargo, cuando Fajardo entra en la campaña, cuando juega ya en la campaña, lo que pone en escena es a una persona, eso que decían de él, ¿no? Que ni es esto ni es lo otro, que no define, que no aterriza, que tiene una especie de burbuja alrededor, pero que no la convierte en nada que se pueda tocar. Y eso lo empieza a castigar y lo empieza a disminuir en las encuestas. En los últimos días uno lo que ve es que el ataque tan brutal que ha venido particularmente en el mundo digital, ¿no es cierto?, pero también en las campañas aire, la ofensiva tan violenta que mandó la campaña de Vargas enfocada contra Petro, que Petro no llegue a segunda, que hay que pararlo en primera y bla, bla, bla. Ese enfoque tan violento que hizo esa campaña indudablemente alborotó miedos en ciertas franjas de indecisos que ya se habían decidido hacia Petro. Y yo siento que hay algunos pequeños sectores de eso que están migrando hacia Fajardo, porque es la otra opción, no es o Petro o Fajardo en esa franja, dando por hecho que Humberto se quedó enredado en el Partido Liberal y, por usar la palabra más clarita, se jodió, ¿no es cierto?
pero un gran candidato, para mí probablemente el candidato más interesante que había en esta elección cuando estuvimos en la línea de partida, y perdió su oportunidad, Humberto, ¿no? Vargas Lleras. Vargas, creo que una confianza total en el peso del aparato. Una campaña que pensó que esto se arregla como se ha arreglado siempre, que Colombia no cambió ni va a cambiar, que esto se sigue manejando a punta de manzanillo maquinaria. Creo que eso es la campaña de Vargas. En términos de comunicación, de mensaje, es una campaña que me llamó la atención, replicó un concepto con el cual yo tuve que ver, que fue mejor Peñalosa. En la campaña que Peñalosa, yo manejé la estrategia Peñalosa contra Samuel Moreno, perdió violento Enrique, pero luego recuperaron mejor Vargas Lleras para esto, lo cual es una apuesta muy pesada. Lo fue en aquel momento para Peñalosa, lo es muy pesado, es un poco de soberbia en esa propuesta de concepto, ¿no? Y por el otro lado hizo una comunicación basada en la gestión de gobierno, no en la promesa. Es decir, los terrenos uno ratifica sobre lo hecho, valida sobre la biografía, pero en el caso de Vargas no hace falta la biografía. Vargas ha estado presente en los 4 últimos gobiernos de este país. Vargas tiene una trayectoria de política enorme, para un lado, para el otro, para el del medio, pero es muy sólido ahí. Entonces lo que se esperaba de Vargas era un arranque muy fuerte hacia proyectar futuro, pero él se ancló en contar su pasado, sigue contando, es una especie de inventario de qué hice lo de Vargas. Entonces siento que realmente incluso ahí fue una especie de baño de ego ese mejor Vargas Lleras en términos de comunicación, porque su verdadera apuesta siempre ha estado anclada en la maquinaria. Y finalmente la campaña de Humberto de la Calle, en quien algunos veían, avisoraban al presidente de la República después de la firma de los acuerdos de paz. Sí. Bueno, yo estuve con Humberto en la consulta del Partido Liberal. En ese momento había un perfil clarísimo de Humberto. Había un Humberto que emitía verdad, había un Humberto que emitía un poco la imagen de Mitterrand en aquel momento de Francia, la fuerza serena, la capacidad del estadista, la dignidad del estadista, la consistencia del estadista. Y en la comunicación de ese momento interno del Partido Liberal, de esa consulta, planteábamos que era o Humberto de la Calle o ganan ellos. Es decir, polarizábamos con algo que era clarísimo y que realmente era la opción de fondo que pudo haber jugado en esta elección, era más o menos esa. Sin embargo, una vez que se ganó esa consulta, se produjo una fase en la cual Humberto quedó enredado en el Partido Liberal. Para mí, sus decisiones quedaron enredadas en el Partido Liberal. Yo me separé de esa campaña, entré a la campaña de Petro, pero bueno, lo que uno observa de afuera es un Humberto de la Calle que perdió decisión propia y que por eso perdió la oportunidad de haber sido algo mucho más fuerte en esta elección, que era lo que pudo haber sido Humberto. Grandes interrogantes, muchas inquietudes, una enorme tensión alrededor de lo que pueda ocurrir mañana en las urnas y del futuro de Colombia. ¿Cuál será su próximo presidente? Muchas gracias por su participación en Congreso y Sociedad, querido amigo y maestro Ángel Becasino. Muchísimas gracias por estar aquí, Néstor. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.